Bienvenidos de nuevo a la segunda parte del vídeo en el que pretendo contaros con mayor detalle cuáles son las partes que componen el Enterprise Risk Management, así como cuáles son los servicios que me gustaría proponer. Así que sin más, sigamos. El Enterprise Risk Management afecta y es afectado por todos los procesos de la organización, tanto aquellos que son estratégicos como de proyecto o tácticos y operacionales, sin olvidar los procesos de compliance, de cumplimiento. Existen dos partes principales que componen un estándar de Enterprise Risk Management, y aquellos son el framework o marco y el proceso. Vamos, por lo tanto, a tratar del framework. El framework de Enterprise Risk Management o marco de actuación está formado por tres elementos clave: la arquitectura, la estrategia y los protocolos. Estos tres elementos juntos forman la estructura que da soporte al proceso de Enterprise Risk Management. Y esto es uno de los objetivos, de los dos objetivos fundamentales del framework: dar soporte al proceso de Enterprise Risk Management. Los otros objetivos son el permitir el flujo de información, el entrar y salir del proceso, y por otro lado el asegurar que los objetivos que nos marcamos cuando implementamos una iniciativa de RM serán cumplidos. De forma resumida, la arquitectura está formada básicamente por los roles, responsabilidades dentro de la organización que tendrán que cumplir funciones de RM, las estructuras de reporte y las de comunicación, que darán sentido y forma a todo esto. Por otro lado, la estrategia la conforman dos documentos fundamentales, el primero de los cuales es la política de Enterprise Risk Management, donde se sintetizan los objetivos principales de la iniciativa, así como se muestra el commitment, la voluntad por llevarlo a cabo. Otro documento imperativo fundamental es el apetito de riesgo, un concepto del que hablaremos un poco más adelante y que es primordial para poder llevar a cabo una iniciativa como esta. Otros conceptos: actitud de riesgo, filosofía de riesgo, objetivos, etc. Y finalmente los protocolos vienen a ser un manual de instrucciones pues con todas las reglas que seguiremos en materia de gestión de riesgos, procedimientos, metodologías, herramientas, técnicas, etc. Por supuesto, estos elementos, arquitectura, estrategia y protocolos, tendrán que ser adaptados a las necesidades y al tamaño de la organización. No tiene sentido que una organización de un tamaño más bien reducido y que no cuente con un desarrollo extenso, porque no lo necesite en cuanto a procesos y procedimientos, cuente con un proceso extenso en documentación en RM o en todos los conceptos. Mientras que una organización que sí que sea más grande en tamaño o, digamos más madura en la utilización de procesos o en calidad, por ejemplo, quizás sí que tenga más sentido que tengan un trabajo mayor tras esto. Estos elementos de los que hemos hablado podemos colocarlos a lo largo del gráfico del diagrama del que hemos hablado anteriormente y que mostraba una organización clásica piramidal con el flujo de información añadido que viene a simular el proceso de ERM. Así podríamos colocar la política de Enterprise Risk Management cercana a la visión y misión de la empresa, el apetito de riesgo muy cercano a la política de Enterprise Risk Management, el proceso que sigue todo el recorrido circular, los controles que dan respuesta a ciertos riesgos de los riesgos identificados y el aseguramiento de riesgos que viene a ser la tercera línea de defensa, la forma en que la organización ganará confort, obtendrá confort en el conocer que los riesgos están siendo adecuadamente identificados, analizados y gestionados. Otros elementos del framework, sobre todo la arquitectura, estarán dentro de este círculo blanco que dibujo aquí y conformarán el esqueleto del Enterprise Risk Management. La iniciativa de RM tendrá que ser no solamente adaptada al tamaño o a las necesidades de la organización, tendrá que ser extensiva en el sentido, en el significado de que deberá abarcar a toda la organización y deberá estar integrada y alineada en todos los procesos y actividades de la misma. Pasemos ahora a centrarnos en cada uno de los tres elementos clave que conforman el framework, empezando por la arquitectura. La arquitectura nos da información, por un lado, de la estructura de gobernanza del ERM.
comités, relaciones y términos de referencia, es decir, aquel documento que establece cómo funcionan esos comités o esos departamentos. Organización, líneas de defensa. Líneas de defensa normalmente tres: management, gestión de riesgos y auditoría. Por otro lado, da información también sobre roles y responsabilidades, supervisión, coordinación, el concepto fundamental de propietario del riesgo, una vez que se ha identificado y analizado el mismo, y el aseguramiento, etcétera. Y por último, también establece la estructura de comunicación y reporte, qué información hay que reportar, mediante qué canales y a qué interesados. Es decir, qué reportamos, a quién reportamos, cómo reportamos. Pasemos ahora al concepto de estrategia. La estrategia de Risk Management nos habla de la política. Por un lado, la política de Enterprise Risk Management, básica, fundamental, filosofía de riesgos, compromisos de la organización en cuanto a implementar la iniciativa de Enterprise Risk Management, empoderamiento de las figuras de la organización que deberán realizar responsabilidades en la materia. Tenemos también el apetito de riesgo, que nos habla de la actitud frente al riesgo de la organización, de la tolerancia al riesgo medida en cuanto a desviación de los objetivos y el concepto de riesgo significativo. ¿En qué riesgos deberemos fijarnos y en base a qué? Por último, integración del framework. ¿Qué principios deberá seguir cualquier iniciativa de Enterprise Risk Management para ser exitosa? Cultura de riesgos, cómo medir la madurez de la organización en cuanto a cultura de riesgos y formación continua. Por último, los protocolos contendrán, por un lado, los procedimientos de identificación, de análisis de riesgos, de monitoreo y control, etcétera, el manual de RM con la política, la estrategia, las guías, etcétera, y por otro lado, las metodologías para diseñar la matriz de gestión de riesgos, metodologías de autoevaluación de riesgos, para realizar los talleres, cuestionarios, auditorías, etcétera. Un concepto clave que ya comentábamos antes es el apetito de riesgo. El apetito de riesgo se define como la cantidad de riesgo, tanto positivo como negativo, que la organización está dispuesta a tomar para alcanzar sus objetivos. Es un concepto complejo y fundamental, del cual emanará la matriz de riesgo, un concepto que parece sumamente sencillo, pero cuyo trazado, cuyo diseño es mucho más complicado de lo que a primera vista pudiera parecer y depende del apetito de riesgo de la organización. Este apetito de riesgo deberá estar alineado con la estrategia corporativa. En cuanto al proceso, muy rápidamente, el proceso de gestión de riesgos tiene varias etapas. Por un lado, el análisis del contexto, tanto interno como externo, de la organización, seguido de la identificación, análisis y evaluación de riesgo, y finalmente el tratamiento. De forma transversal, tenemos todo un seguido de actividades de comunicación y consulta y de monitoreo y revisión. Llegamos entonces a los servicios a suministrar. Por un lado, y aquí marco un poco el tamaño, la importancia comparativa entre los mismos, el análisis del escenario actual, es decir, cómo se encuentra la organización actualmente en materia de integración, de toma de decisiones, de cultura de riesgos, de comunicación, de gobernanza, etcétera. En base a esto, todas las actividades que tienen que ver con el diseño del marco o el framework y del proceso de RM, contexto de integración, la arquitectura, estrategia, protocolos, el proceso, etcétera. La implementación, plan de implementación, una formación o seguido de actividades de formación, integración y acompañamiento. Y finalmente actividades individuales, como pueden ser desarrollo más allá de un sistema de Enterprise Risk Management ya existente, análisis de riesgos en proyecto, análisis contractual o actividades de formación. En cuanto a mi perfil, no entraré demasiado, esto se puede encontrar en mi perfil de LinkedIn, pero rápidamente soy ingeniero industrial, cuento con más de 8 años de experiencia en materia de gestión de riesgos, tanto en cuanto a experiencia como en formación, experiencia en diversas empresas, experiencia estratégica, como digo aquí, en empresas como Acciona o Grupo ACS, y además soy certificado PMP, Project Manager Professional. Rápidamente mostraros mis datos de contacto, todos ellos menos el teléfono ya aparecen en mi perfil de LinkedIn. Y sin más, agradeceros el haber estado ahí. Espero poder colaborar con muchos de vosotros.
Un placer y muchas gracias. Chao.